de la crisis, un grupo de gente en Barcelona se empezó a mover por otro tipo de economía, la economía social, la cooperativa integral catalana. Este proyecto nació de una serie de redes de consumo, de unas ecocharchas que se crearon allí en Cataluña, pero adaptándonos a nuestra peculiaridad del terreno donde estamos, que esto es otra cosa, esto no es Cataluña ni en la península, que podíamos empezar a hacer. Y empezó a montarse la ecocharcha. La primera parte del local, al entrar, ese es el rebost, es el espacio que usamos para hacer compras colectivas. Con el dinero de los socios hacemos compras a granel y entonces haciendo compras muy grandes nos sale mucho más económico y son productos ecológicos y tenemos mogollón de revistas y fanzines para ir leyendo y tal, y ahí se reparte información. Están dándose los pasos de puesta en marcha. Vamos a empezar por una cooperativa de producción agroecológica con la que nos hemos juntado con Agrohorizontal. Y estamos también creando una distribuidora, estamos haciendo estudios de mercado para hacer una distribuidora ecológica en la isla. Si queremos trabajar en un círculo, en un vínculo cercano en el que la gente nos relacionemos con los que estamos alrededor y no le demos nuestra ganancia, nuestro trabajo a empresas y a gente que se basa en el capitalismo y en la especulación, pues la mejor forma es la moneda social, que lo que hace es estimular los intercambios con una moneda que no es el euro, sino es una moneda que solo puede usarse entre nosotras para coger y hacer los intercambios entre nosotros, con lo cual la economía que hagamos en este círculo no le va a ganar a los círculos de fuera, a la economía capitalista, sino lo que nos hace es que el dinero que ganemos pues lo invirtamos en nosotros mismos y vayamos enriqueciendo en nuestra propia sociedad. Cuando este proyecto para mí me da confianza y creemos que esto es muy sano para la sociedad, que cojamos confianza y empezamos a madurar y empezamos a tener una base, un apoyo, ¿no? Y esta es la idea, ¿no? Con ese apoyo ya enfocarnos de otra manera, relacionados desde la ternura, no desde el miedo y desde la agresividad de la vida cotidiana, sino poco a poco ir aprendiendo a transitar de otra manera. Familia nga fofa, ñaar fukki junni la